Muy buenas tardes, mis amados hermanos, hermanas. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Te saludo desde Colombia, Medellín, Antioquia, hasta donde usted esté. Quiero mandarle un abrazo fraternal, un ósculo santo, un apretón de manos, que estemos muy bien en este día, en esta tarde. Que en este día, las actividades que estemos haciendo, realizando, que el Señor nos esté guiando, ayudando para que todo sea para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial, de su Hijo Cristo y del Espíritu Santo. Queremos darle las gracias por ingresar a Mensaje de Amor para Salvación, por estar allí pendiente de los programas. Gracias, hermanos y hermanas que se toman el tiempo para ingresar a esta emisora radial, para ser edificados con la palabra de Dios. Recuerde que le habla a su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño, quien le saluda muy fraternalmente, quien se siente muy gozoso al saber que usted, que todos mis hermanos y hermanas, y hay amigos y amigas allí, también saludarles desde acá desde este punto Colombia, desde acá este departamento de Antioquia, desde esta ciudad de Medellín, hasta donde usted esté. Gracias a nuestro Padre Celestial, nos da vida y salud en este día. Gracias a que podemos tener nuestros miembros para hacer diferentes actividades. Y pues vamos a orar, en este momento a seguir estudiando la palabra de Dios, el Sermón del Monte o el Sermón de las Bienaventuranzas. Vamos a seguir allí aprendiendo de la palabra de Dios a través de este tema o a través de este estudio o este sermón que Jesucristo nos enseña allí, hablando para todos los que vamos a Él, obedecemos su palabra. Gracias, como le decía ahorita, por ingresar allí. Gracias a nuestros hermanos que administran la página, el hermano Mario José Mendieta, el hermano Aldo, el hermano Farí, el hermano Copado. Gracias a nuestro hermano Jorge Pérez, el cual es el director de la página. Nuestro hermano que está allí siempre mirando la forma de cómo estar bien la página radial, de cómo se puede predicar de una mejor manera. Sigamos orando para que este siervo más adelante pueda hacerlo por la aplicación de Facebook Live, y así pueden ustedes ver mi cara, pueden verme o conocerme a través del video cómo se hace. Y pues sigamos orando por eso, para que se pueda de pronto escuchar mejor, para que puedan conocerme un poco más. Aunque allí les coloco la foto para que me conozcan, pero bueno, debo hacer como los hermanos lo hacen en Facebook Live. De pronto allí hay más personas que se conectan más en el Facebook que de pronto en esta emisora radial, y que pues es hasta mejor cuando utiliza uno esa aplicación. Pero bueno, hasta el momento no lo podemos hacer. Queremos pedir que oremos mucho por eso, para que prontamente se pueda hacer, para que podamos hacerlo por la computadora y así poder tener mejor audiencia. Vamos a orar, vamos a seguir allí en esta emisora radial estudiando la palabra de Dios para que seamos edificados. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día y por esta tarde. Gracias porque nos concede la oportunidad de poder tener vida y salud, de poder tener la vida espiritual, de estar en la iglesia, de poder hacer diferentes actividades en la parte espiritual, como orar, como cantar alabanzas, como estudiar la palabra, como predicarla, como llevar los estudios, llamar a los hermanos, hermanas, ir a visitarles, llevar el evangelio a las personas, estudiar con las personas. Gracias porque nos permite tantos privilegios en su Hijo Cristo. Gracias porque nos permite tener la sabiduría, la fe, tener la palabra, tener los frutos del Espíritu Santo, tener las herramientas o la armadura para poder vencer al maligno, poder ser guiados por su Hijo Cristo, poder también ser guiados por el Espíritu Santo para darle una buena interpretación a la palabra cuando la leamos, o para que así podamos también caminar como discípulos o discípulas de Cristo. Gracias por su amor infinito, por su bondad infinita, por su longanimidad infinita. Gracias por la paciencia que tiene por todos los seres humanos. Gracias porque no nos paga según lo que hacemos. Gracias por ese amor que siempre he demostrado desde la eternidad hasta la eternidad. Bendíganos para que estudiemos su palabra. Ayúdenos para darle una buena interpretación.
También ayúdanos para que la edificación sea correcta y podamos aprender, podamos ser alimentados y podamos practicar en la vida para que podamos cada día perseverar, luchar, poder mirar estas herramientas o estas bienaventuranzas que nos enseña Cristo para que podamos dejarlo todo en Él, quien es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado, quien es el que llena nuestro espíritu, quien es el que le da vida, quien es el que nos da esa oportunidad de cambiar de esa muerte espiritual a una vida espiritual y pues también de estar allí, ser guiados por Él, de dejar todo en Él para que podamos tener esa tierra por heredad como dice allí en esas bienaventuranzas. Gracias porque hemos aprendido del ser pobre en espíritu, hemos aprendido también del llorar o del lloro que debemos de tener y también hemos aprendido a ser mansos. Le rogamos que nos ayude a practicar esto cada día más y que podamos perfeccionarnos en esto. Gracias por los hermanos y hermanas que ingresan, gracias por la iglesia en el mundo entero. Bendíganos, fortalezcanos, santifíquenos y ayúdanos para que siempre seamos una iglesia pura y santa y sin mancha, como su Hijo Cristo la ha edificado, quien es el arquitecto, la cabeza, quien es el sumo sacerdote que ha edificado un tabernáculo, la cual es la iglesia, la cual es el cuerpo, y ahora pues que podemos tener miembros los unos de los otros, nuestros hermanos y hermanas, y que Él por supuestamente es la cabeza que está rigiendo este cuerpo. Gracias por darnos la oportunidad de en esta tarde ingresar a Mensaje de Amor para Salvación. Gracias por nuestros hermanos que administran la página. Gracias a nuestros hermanos que entran allí, hermanos y hermanas, amigos o amigas. Y gracias por todo lo que se hace en esta página web. Le rogamos por el seminario prontamente que va a llegar, el seminario en estos días, con nuestros hermanos. Y también rogamos con el seminario que va a pasar del 31 de julio hasta el 4 de agosto. Gracias a usted, gracias a nuestro Padre Celestial, tenemos 2 seminarios allí para que podamos ser edificados, para que podamos perseverar, luchar y tener el conocimiento. Bendiga a nuestros hermanos que van a predicar en este primer seminario. Bendiga a todos sus hijos que vamos a predicar en el segundo seminario y que todo sea para su gloria y para su honra. En el nombre de su Hijo Cristo oramos. Ya, muchas gracias. Amén. Hermanos y hermanas, bienvenidos a este programa de ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nuevamente, les saluda a este siervo, Carlos Andrés Mejía Bendaño. Si apenas está ingresando, si apenas se está conectando, queremos darle la bienvenida. Esperemos de que haya pasado, que esté pasando un bonito día. Que si por el contrario tiene algún problema o aflicción, queremos animarle, alentarle con la palabra de Dios en este momento. Y queremos invitarle a que vayamos a la Biblia. Queremos invitarle a que usted pueda coger la Biblia y que pueda llegar hasta Mateo capítulo 5, donde estamos estudiando el Sermón del Monte. Ya hemos estudiado bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Ya hemos estudiado bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a estar estudiando un poco acerca de la justicia y de esa bienaventuranza que es bien importante. El cristiano se preocupa en este mundo por ver la vida a la luz del Evangelio. Y según el Evangelio, el problema del género humano no es ninguna manifestación concreta del pecado, sino más bien el pecado mismo. Si les preocupa el estado del mundo y la amenaza de posibles guerras, entonces les aseguro que la forma más directa de evitar tales calamidades es observar lo que dicen las palabras como las que vamos a considerar. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si todos los habitantes de este mundo supieran qué es tener hambre y sed de justicia, no habrían peligros de guerras. Ahí tenemos el único camino para la verdadera paz. Todas las demás consideraciones, a fin de cuentas, no van a la raíz del problema. Y todas las acusaciones que se hacen sin cesar a países, pueblos o personas no tendrán ni el más mínimo efecto en la situación internacional. Así pues, a menudo perdemos el tiempo y se lo hacemos perder a Dios con hablar de nuestros pensamientos y sentimientos en lugar de estudiar la palabra. Si los seres humanos todos supieran qué es tener hambre y sed de justicia,
el problema se resolvería. Lo que el mundo más necesita ahora es un mayor número de cristianos. Si todas las naciones estuvieran compuestas de cristianos, no habría por qué temer guerras atómicas ni ninguna otra amenaza. El Evangelio, que parece tan lejano e indirecto en enfoque, es en realidad el camino más directo de resolver el problema. Una de las tragedias mayores de la vida de la iglesia de hoy es la forma en que muchos se contentan con esas afirmaciones vagas, generales, inútiles acerca de la guerra y la paz, en vez de predicar el Evangelio en toda su sencillez y pureza. Lo que salta a una nación es la justicia, y lo más importante de todo para todos nosotros es descubrir qué significa la justicia. Acá en Colombia, en muchas congregaciones, por lo que pasa alrededor, por lo que uno ve en las noticias, uno prende el televisor y ve noticias y está escuchando noticias desagradables, noticias malas. Escucha o mira la internet, también noticias desagradables. Escucha la radio y noticias desagradables. Por cualquier parte, usted mira un periódico, noticias desagradables. Pero lo cierto es que nuestros hermanos y hermanas a veces hablan más de este problema que en sí de la solución. Yo he escuchado muchas veces en los hermanos y hermanas, cuando se termina el culto, cuando está lo que es fraternidad, en algunas partes lo llaman convivios, y es que es saludarse uno, fraternizar con los hermanos. He visto que más se habla de los problemas, de las guerras, de todo lo que pasa en el mundo, que de estar predicando el Evangelio. Porque cuando se hacen campañas evangelísticas, al menos este siervo, que es uno de los que tiene este ministerio en la congregación donde yo predico, el ministerio del Evangelio, del evangelismo, cuando yo invito a los hermanos, hay muchos hermanos que no van. Sí mucho me acompañan 1 o 2 hermanos, sí mucho. Pero es aproximadamente entre 70 a 80 personas donde yo me reúno, y allí entonces hablan mucho de guerra, hablan mucho allí de todo lo que está alrededor, de lo que pasa en Venezuela, de lo que pasa en otros países como Guatemala, en Japón, lo que ha pasado en Japón o lo que está pasando, lo que pasa, por ejemplo, acá cerca. Por ejemplo, este siervo vive en un barrio que se llama Vallejuelos, y acá cerca está conocida o está lo que es la Comuna 13. Y cuando uno ve por las noticias, ven de que en la Comuna 13 hay mucha violencia, y entonces cuando yo llego a la congregación me dice, hermano, y por allá por su barrio no hay mucha maldad, por allá por su barrio no hay tanta violencia. Y hemos visto en noticias que la Comuna 13 está muy incendiada, que está matando, y sabemos de que usted vive cerquita de la Comuna 13. Y en sí la importancia o el interés que ellos tienen es en preguntar cómo está el barrio, y pues también que de pronto no le llegue a uno a la casa la violencia y todo esto. Y pues yo les comento, yo vivo en la Comuna 7, está cerca, pero no, ahí por la casa todavía no ha llegado esta maldad, eso está más allá. Pero son personas que hablan mucho acerca de esto, pero cuando se les invita para el Evangelio, no están allí. Me ha tocado muchas veces, y aún me toca muchas veces, salir a evangelizar solo con 1 o 2 hermanos y mucho. Pero no es una, digámosle, que salgamos entre 10, 15 personas. No. Entonces, a veces se habla más de lo que las guerras y todo esto, que la misma justicia, que es la palabra de Dios, o también de la justicia que el mismo Jesucristo prometió. Recuerde que Jesucristo lo dice en Juan 14, allá en los versículos 26 y 27, donde dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se atormente su corazón ni tengan miedo. En sí el hombre siente miedo o sentimos miedo al ver el tormento, al ver la maldad de este mundo, al ver el trágico desencadenamiento que hay de la maldad, de las guerras, de las pestes, de todo lo que hay a nuestro alrededor y que nos toca. Pero, ¿qué del Evangelio? ¿Qué de la palabra de Dios? Porque en sí la palabra dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cuál será ese tipo de hambre? ¿Cuál será ese tipo de justicia? ¿Será
física o será más espiritual? Vamos a estar descubriendo un poco más. En esta afirmación concreta del Sermón del Monte encontramos otra de las características del cristiano, una descripción más del cristiano. Ahora bien, tal como hemos visto, es muy importante que lo estudiemos en el lugar lógico que ocupa en la serie de afirmaciones que nuestro Señor hizo. Esta bienaventuranza se sigue lógicamente de las precedentes. Es una afirmación a la que conducen todas las otras. Es una conclusión lógica a la que llegan, y es algo por lo que todos deberían estar profundamente agradecidos a Dios. No conozco una prueba mejor que se pueda aplicar a uno mismo en todo este asunto de la profesión cristiana que el versículo como este. Si este versículo le resulta una de las afirmaciones más benditas de toda la Escritura, puede tener la seguridad de que son cristianos. Si no, mejor examinen de nuevo los fundamentos. Esta es una de las mejores. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Una bienaventuranza, gozoso. Es una de las mejores de las cuales Jesucristo nos está hablando acá. Tenemos aquí una respuesta para lo que hemos venido considerando. Se nos ha dicho que debemos ser pobres en espíritu, que debemos llorar y que debemos ser mansos. Ahora tenemos la respuesta para todo esto. Porque si bien es cierto que esta bienaventuranza sigue lógicamente a todas las anteriores, no es menos cierto que ofrece un pequeño cambio en el enfoque global. Es un poco menos negativa y más positiva. Hay un elemento negativo como veremos, pero hay otro más positivo. Las otras, por así decirlo, nos han hecho mirarnos a nosotros mismos y examinarnos. Ahora comenzamos a buscar una solución y por ello hay un cierto cambio de enfoque. Hemos venido considerando nuestra impotencia y debilidad totales, nuestra total pobreza de espíritu, nuestra bancarrota en estos aspectos espirituales. Al contemplarnos hemos visto el pecado que hay en nosotros y que desfigura la creación perfecta del hombre por parte de Dios. Luego vimos la descripción de la mansedumbre y todo lo que representa. Hemos estado todo el tiempo preocupados por este terrible problema del yo. Esa preocupación por sí mismo, el interés, ese confiar en sí mismo, que lleva todas nuestras miserias y que es la causa final de las guerras, tanto entre individuos como entre naciones. Ese egoísmo que gira alrededor de sí y deifica el yo. Esa cosa horrible que es la causa final de la infelicidad. Y hemos visto que el cristiano lamenta y odia todo esto. Ahora pasamos a buscar la solución, la liberación del yo que anhelamos. Eso es lo que debemos de anhelar, es la liberación de ese yo. Y ahí estamos hablando entonces acerca de hambre. En este versículo tenemos una de las descripciones más notables del evangelio cristiano y de todo lo que nos da. Permítanme describirlo como la carta magna del alma que busca la declaración maravillosa del evangelio cristiano para todos los que se sienten infelices por el estado espiritual en que se ven y que anhelan un orden y nivel de vida que todavía no han podido nunca disfrutar. También podemos describirlo como una de las afirmaciones más típicas del evangelio. Es muy doctrinal. Pone de relieve una de las doctrinas más fundamentales del evangelio, a saber que nuestra salvación es enteramente por gracia, que es totalmente un don gratuito de Dios. Esto es lo que pone sobre todo de relieve. Algo bien interesante allí. Esta parte de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Quizá la forma más sencilla de enfocar el texto es limitarse a considerar los términos que lo constituyen. Es uno de esos textos que contiene una división natural, y todo lo que tenemos que hacer es considerar el significado de los distintos términos que se emplean. Es obvio, pues, comenzar con el término justicia. Bienaventurados o felices los que tienen hambre y sed de justicia. Son las únicas personas felices, pero todo el mundo busca la felicidad, nadie lo duda. Todo el mundo quiere ser feliz. Este es el gran motivo que está en la raíz de todo acto y ambición, en la raíz de todas las obras, esfuerzos y empeños. Todo está destinado a la felicidad. Pero la gran tragedia del mundo, aunque busca la felicidad, es que nunca parece capaz de hallarla, nunca está feliz.
El estado actual del mundo nos lo recuerda con toda viveza. ¿Qué ocurre? Creo que la respuesta está en que nunca hemos entendido este texto como hubiéramos debido hacerlo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué significa? Lo voy a decir en una forma negativa. No debemos tener hambre ni sed de bienaventuranza. No debemos tener hambre ni sed de felicidad. Pero esto es lo que casi todo el mundo hace. Consideramos la felicidad y bienaventuranza como lo único que hay que desear. Y por ello siempre fracasamos en conseguirla. Siempre se nos escapa. Según la Biblia, la felicidad nunca es algo que habría que buscarse directamente. Es siempre algo que resulta como consecuencia de buscar otra cosa. Es el resultado. Así sucede en el caso de los que no son de la iglesia y de muchos que están dentro de ella. Es sin duda la tragedia de los que están fuera de la iglesia. El mundo busca la felicidad. Ese es el significado de su obsesión con los placeres. Este es el significado de todo lo que los hombres hacen, no solo en el trabajo, sino sobre todo en las diversiones. Tratan de encontrar la felicidad, la colocan como su meta y objetivo únicos, pero no la hallan porque siempre que se ponen a la felicidad delante de la justicia, se condena uno a la desgracia. Este es el gran mensaje de la Biblia desde el principio hasta el fin. Solo son verdaderamente felices los que buscan ser justos. Ponga la felicidad en lugar de la justicia y nunca la alcanzarán. Si uno pone la felicidad en lugar de justicia, nunca se va a encontrar. Porque para buscar la felicidad, primeramente hay que ser justos. Recuerde eso. Debemos llegar a esa parte de la justicia, porque recuerde lo que nos dice también otros versículos, que para uno poder llegar a esa gran meta, por ejemplo, el versículo que hablábamos en una clase pasada que está en Santiago, es uno de los textos que siempre me gusta recordar porque Santiago también habla acerca de un contraste. Él habla allí en Santiago 1, versículo 2, donde dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, en sí, el ganar la prueba, en sí lograr la prueba, dice el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mire allí, gozoso el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, y la tentación no es algo bueno, y la prueba no es algo bueno, pero dice que es algo bienaventuranza, o sea que es algo gozoso. O después de lograr esa bienaventuranza, después de lograr esa tentación o esa prueba, resistirla, pasarla, dice que se encuentra el gozo, dice que se encuentra allí la felicidad. Eso es lo que nos habla el Señor de la felicidad, o lo que nos dice la Biblia más bien de la felicidad. No es lo que el mundo enseña. El mundo obviamente ha caído en este error tan fundamental, error que se podría ilustrar de muchas maneras. Pensemos en alguien que sufre una enfermedad dolorosa. En general, el deseo de un enfermo tal es aliviarse del dolor, y se entiende muy bien que así sea. A nadie le gusta el dolor. La única idea de este enfermo, por tanto, es hacer lo que pueda para aliviarse. Sí, pero si el doctor que lo atiende también está preocupado solamente por aliviarle, el dolor es muy mal doctor. Su principal deber es descubrir la causa del dolor y tratarla. El dolor es un síntoma maravilloso que la naturaleza provee para llamar la atención acerca de la enfermedad. Y el tratamiento definitivo para el dolor es tratar la enfermedad, no el dolor. Así pues, si un doctor trata solamente el dolor, sin descubrir la causa del mismo, no solo actúa contra la naturaleza, hace algo que es sumamente peligroso para la vida del paciente. El paciente quizá no sienta dolor, quizá parezca estar bien, pero la causa del problema sigue presente. Pues bien, esta es la necedad de la que el mundo es culpable. Dice: quiero verme libre del dolor, por tanto voy a ir al cine, o beber, o hacer lo que sea para olvidar el dolor. Pero el problema es, ¿cuál es la causa del dolor, de la infelicidad y de la desgracia?
No son felices los que tienen hambre y sed, los que tienen hambre y sed de felicidad y de bienaventuranza. No. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, no son felices los que tienen hambre y sed de felicidad y bienaventuranza, que es gozo, sino los que son bienaventurados acá, los que tienen hambre y sed, pero de justicia, porque ellos serán saciados. Esto es igualmente verdad. Sin embargo, de muchos dentro de la iglesia, hay mucha gente en la iglesia cristiana que parece pasar la vida buscando algo que nunca encuentran, buscando cierta clase de felicidad y bienaventuranza. Van de reunión en reunión, de convención en convención, siempre con la esperanza de alcanzar esta cosa maravillosa, esta experiencia que los va a llevar de gozo y colmar de éxtasis. Ven que otros lo han conseguido, pero ellos no parecen alcanzarlo. Lo buscan y anhelan, siempre hambrientos y sedientos, pero nunca lo consiguen. No es sorprendente que así suceda. No estamos hechos para tener hambre y sed de experiencias. No estamos hechos para tener hambre y sed de bienaventuranzas. Si queremos ser verdaderamente felices y bienaventurados, debemos tener hambre y sed de justicia. No debemos colocar la bienaventuranza y felicidad en primer lugar. No. Esto lo da Dios a los que buscan la justicia. Buscar justicia, por ende, es tener felicidad. O la tragedia es que no seguimos la enseñanza o instrucción sencilla de la palabra de Dios, sino que siempre ansiamos y buscamos esta experiencia que esperamos tener, de otra manera. Las experiencias son el don de Dios. Lo que ustedes y yo debemos ansiar y buscar es la justicia. De esto debemos tener hambre y sed. Muy bien, este es un aspecto negativo muy importante para otros. Para otros lo primero es ¿qué? Es la felicidad. O el contraste, como decíamos antes, bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran. Y acá los que tienen hambre. Si se interpreta una parte material, nadie va a tener felicidad cuando se tiene hambre. Va a tener tristeza. Pero es muy negativo para otros cuando solamente quieren buscar la felicidad ficticia o material y no la espiritual, que es lo que da buscando allí delante de los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué significa esta justicia? No significa desde luego eso de lo que tanto se habla en estos tiempos, una especie de justicia o moralidad general entre naciones. Se habla de mucho de la santidad de los contratos internacionales, de cumplir los tratados, del cumplir la palabra, de la honestidad en el trato y de todo lo demás. Bien, no me corresponde a mí censurar todo esto. Está muy bien por lo que vale. Es la clase de moralidad que enseñaron a los filósofos griegos y es muy buena. Pero el evangelio cristiano no se detiene ahí. Su justicia no es esa. Hay quienes hablan con elocuencia de esa clase de justicia y quienes, sin embargo, me parece que saben muy poco acerca de la justicia personal. Los hombres se pueden poner elocuentes cuando hablan de cómo los países amenazan la paz mundial y violan los pactos, y al mismo tiempo son infieles a sus esposas y a sus propias obligaciones matrimoniales, y a las promesas solemnes que hicieron al Evangelio. No le interesa esa clase de palabrería. Su concepto de justicia es mucho más profundo. La justicia tampoco significa solamente una respetabilidad general o una moralidad general. No me puedo detener en estos puntos. Solo los menciono de pasada. Desde el punto de vista genuinamente, el cristiano es mucho más importante y serio. El hecho que en este contexto no se puede definir la justicia ni siquiera como justificación. Hay quienes abren la concordancia para buscar esta palabra justicia, la cual aparece en muchos pasajes. Afirman que equivale a justificación. El apóstol Pablo la emplea en este sentido en la carta a los Romanos, donde escribe acerca de la justicia de Dios por medio de la fe. En este pasaje habla acerca de la justificación y en esos casos el contexto suele decírnoslos con claridad.
Con mucha frecuencia, si quiere decir justificación, en nuestro versículo me parece que significa más. El contexto mismo en el cual lo hallamos y en especial su relación con las tres bienaventuranzas anteriores indica, me parece, que la justicia en este caso incluye no solo la justificación, sino también la santificación. En otras palabras, el deseo de justicia, el hecho de tener hambre y sed de ella, significan en último término el deseo de liberarse del pecado y en todas sus formas y manifestaciones, cuando hablamos de hambre y sed de justicia. ¿Recuerdan lo que dice también el escritor a los Hebreos, en Hebreos 4:12? Donde dice allí: porque la palabra de Dios, dice allí, es edificante y es como espada de doble filo que penetra hasta llegar hasta los tuétanos y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra, eso es tener hambre y sed de justicia. La justicia, la palabra. Recuerde que el apóstol Pablo también dijo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, donde dice: porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia. Instruir en justicia, dice allí. ¿Por qué se está instruyendo en justicia? Porque es justicia. Porque toda la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento que nos enseña la justicia de Dios con el pueblo israelita, y tanto en el Nuevo Testamento que nos enseña acá el Espíritu Santo de Dios a través de estas cartas que se escribieron, también nos dicen de que es justicia. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice ahí, justicia. Ahí se nos está hablando de esta palabra. Permítame detallar un poco más esto. Quiere decir de esto de liberarse del pecado, porque el pecado nos separa de Dios. Por tanto, en un sentido positivo quiere decir deseo de ser justo ante Dios. Recuerde que nadie puede ser justo, nadie podemos ser justos ante Dios si no llegamos a Cristo, si no obedecemos el plan de salvación. Si no somos fieles en Cristo, no podemos llegar a ser justos ante Dios, porque la palabra nos lo está diciendo. El Evangelio, Cristo es el que nos hace justo delante del Padre. No es nadie, no somos nosotros, no son nuestras propias acciones. Y esto, después de todo, es lo fundamental. Todos los problemas del mundo de hoy se deben al hecho de que el hombre no es justo delante de Dios, porque ¿por qué? Por no ser justo delante de Dios, todo lo demás ha ido también a la deriva. Esta es la enseñanza de la Biblia. Por esto el deseo de justicia es un deseo de ser justo delante de Dios, un deseo de liberarse del pecado, porque el pecado es lo que se interpone entre Dios y nosotros. Nos impide el conocimiento de Dios y todo lo que no es posible con Dios. Esto es, pues, lo primero. El que tiene hambre y sed de justicia es el que ve el pecado y la rebelión lo han apartado de Dios y anhela restaurar esa antigua relación, la relación original de justicia en la presencia de Dios. Nuestros primeros padres fueron hechos justos en la presencia de Dios, moraban en él y andaban con él. Esta es la relación que ese hombre anhela. Cuando hablamos de nuestros padres, de Adán y Eva, ellos tenían esa presencia allá perfecta, santa, hablando con Dios, pero el pecado es el que los ha separado. Recuerda que el pecado es el que nos separa de Dios. Dios siempre está allí. Dios, dice la Biblia, que aún Dios da el sol y la lluvia para justos e injustos. Pero lo que nos aparta de ir a Dios, lo que nos aparta de ir al cielo es el pecado. Y por eso lo que nos dice la Biblia, lo que nos está enseñando Cristo, es que primeramente debemos vaciar todas esas cosas malas que no nos sirven para poder ser llenados cuando nos habla de ser pobres en espíritu. De llorar, porque debemos entender que el pecado nos lleva al infierno y por eso entonces llegamos a Cristo.
hablando del arrepentimiento. Entonces, primeramente llegamos a Cristo a escuchar. Ahí en ese donde nos dice ser pobres en espíritu, hay que llegar a Cristo para escuchar qué es lo que nos separa de Él. Porque en el mundo escuchamos muchas cosas, pero necesitamos escuchar de Cristo qué es lo que nos ayuda a ser pobres en espíritu. Necesitamos, después de que escuchamos qué es lo que nos enseña a ser pobres en espíritu, entonces también esa parte de llorar por lo que es el hombre, el estado del hombre que no está en el estado original. También hay que dejar que Cristo nos lleve o que Cristo nos gobierne, hablando del evangelio, hablando del plan de salvación. También dice hambre y sed de justicia. Es el que busca siempre esa justicia, son los que siempre buscamos esa justicia para que podamos ir allí al cielo, que es donde queremos nuevamente volver. Esa relación perfecta para con nuestro Padre Celestial. Recuerda que dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. También nos dice la Biblia que los pecados no nos dejarán ir allí al cielo. El apóstol Pablo dice, no erréis. 1 Corintios 6, 9, 10, usted lo puede leer. Quizás se puede resumir así: tener hambre y sed de justicia es desear verse libre del yo, en todas sus horribles manifestaciones, en todas sus formas. Cuando contemplamos al hombre manso, vimos lo que realmente significa es verse libre del yo en todas sus formas: preocupación por sí mismo, orgullo, vanidad, autoprotección, sensibilidad, siempre imaginando que la gente va contra uno, deseo de protegerse y glorificarse o vanagloriarse o enaltecerse. Esto es lo que conduce a conflictos entre individuos y entre naciones. Ahora bien, el que tiene hambre y sed de justicia es el que anhela verse libre de todo eso, desea emanciparse de la preocupación por sí mismo en todas sus formas, de que esa preocupación se vaya, hablando del pecado. Pero para eso debemos tener, dice allí, hambre y sed de justicia. Así como cuando usted llega en la noche de su trabajo, o cuando usted ha trabajado mucho durante el día y que dice es que tengo mucha hambre y necesito llegar a la casa porque yo sé que en la casa está mi esposa, los que tienen esposa, o está mi madre, los que somos hijos y que nos van a dar un plato de comida o la cena como nos gusta a nosotros o como les gusta a nuestros hermanos o también a las hermanas de la cena, de la comida, y que vamos a ser llenos, porque si no se come pues vamos a estar desnutridos y lo que va a pasar es que nos va a llevar al hospital y seguro vamos a morir. En la parte material y física, ya en la parte espiritual es lo que nos lleva a que cada día podamos ir liberándonos de esa parte negativa o esa parte del pecado, que es lo que no nos deja ir a Dios. Hasta ahora he venido presentando más bien los aspectos negativos, ahora voy a expresarlo de una forma más positiva. Tener hambre y sed de justicia no es sino desear ser positivamente santo. No se me ocurre una mejor definición que esta. El que tiene hambre y sed de justicia es el que desea vivir las bienaventuranzas en su vida diaria, nuestra vida diaria. Es el que desea mostrar los frutos del Espíritu Santo en todas sus acciones, en toda su vida y en actividades. Tener hambre y sed de justicia es ansiar ser como el hombre del Nuevo Testamento, el hombre nuevo en Cristo Jesús. Esto significa que todo mi ser y toda mi vida serán así. Más aún, significa que el deseo supremo que uno tiene en la vida es conocer al Padre y vivir en intimidad con Él. Andar con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestra comunión. Dice Juan, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. También dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Estar en comunión con Dios quiere decir andar con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la luz, en esa pureza y santidad benditas. El que tiene hambre y sed de justicia es el que anhela esto por encima de todo. Y a fin de cuentas no es nada más que un anhelo y deseo de ser como el Señor Jesucristo. Miremoslo, contemplemos lo que los evangelios dicen de Él.
Contemplémoslo en la tierra encarnado, veámoslo en su obediencia a la ley santa de Dios, veámoslo como reacciona frente a otros, en su amabilidad, compasión y sensibilidad. Veámoslo en sus reacciones ante sus enemigos y ante todo lo que le hicieron. Ahí está la imagen. Y ustedes y yo, según la doctrina del Nuevo Testamento, hemos nacido de nuevo y hemos sido hechos otra vez según esa imagen y semejanza. El que, por tanto, tiene hambre y sed de justicia, es el que desea ser así. Su deseo supremo es ser como Cristo. Recuerde que la Biblia nos dice de que debemos llegar a la estatura y plenitud de Cristo. Entonces, por ende, debemos considerar estas bienaventuranzas, hermanos y hermanas. Y pues también la invitación es para nuestros amigos que quieren tener esa misma semejanza o ser cristianos o estar en comunión con nuestro Padre Celestial, es obedecer el plan de salvación. Muy bien, si esto es la justicia, consideremos el otro término, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esto tiene gran importancia porque nos sitúa frente al aspecto práctico de este asunto. ¿Qué quiere decir tener hambre y sed? Desde luego que no quiere decir que podemos alcanzar esa justicia con nuestros propios esfuerzos. Siempre hemos hablado desde el principio de la primera bienaventuranza que esto no es algo natural, que esto no es algo corporal, que esto no es de nuestra propia fuerza, sino que es una fuerza superior a nosotros, hablando del Espíritu. Esta es la idea mundana de justicia, que se centra en el hombre mismo y lleva al orgullo del fariseo, o el orgullo de una nación frente a otras por considerarse mejor y superior. Conduce a esas cosas que el apóstol Pablo enumera en Filipenses 3 y a las que considera como pérdida: la confianza en uno mismo, el creer en sí mismo. Tener hambre y sed no puede significar esto, porque la primera bienaventuranza nos dice que debemos ser pobres en espíritu, lo cual es la negación de cualquier forma de confianza en sí mismo. Bien, pues, ¿qué significa? Quiere decir sin duda algunas cosas sencillas como estas. Quiere decir conciencia de nuestra necesidad, de nuestra profunda necesidad. Más aún quiere decir conciencia de nuestra necesidad premiante. Quiere decir conciencia profunda, incluso hasta el dolor de nuestra gran necesidad. Quiere decir algo que sigue hasta que se satisface. No quiere decir un sentimiento o deseo pasajero. Recordarán cómo Oseas dice a la nación de Israel que siempre, por así decirlo, viene a arrepentirse para volver luego al pecado. Eso lo decían muchos los profetas. Su justicia, dice, es como nube de la mañana, en un minuto desaparece. El camino adecuado lo indican las palabras: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Hambre y sed no son sentimientos pasajeros. El hambre es algo profundo, hondo, que se sigue sintiendo hasta que se satisface. Duele, causa sufrimiento, es como hambre y sed verdaderas, físicas. Es algo que sigue en aumento y lo desespera a uno. Es algo que se hace sufrir y agonizar. Permítame emplear otra comparación. Tener hambre y sed es como alguien que desea una posición. Está inquieto, no puede estar tranquilo. Trabaja y se ajetrea. Piensa en ello y sueña con ello. Su ambición es la pasión dominante de su vida. Tener hambre y sed es así. El hombre tiene hambre y sed de esa posición. Pues como desear una persona. En el amor siempre hay un hambre y sed muy grandes. El anhelo principal del que ama es estar con el objeto de su amor. Si están separados no está tranquilo hasta que vuelven a estar juntos. Hambre y sed. No necesito emplear estas ilustraciones. El salmista ha sintetizado esto a la perfección en una frase clásica: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Tiene hambre y sed de Él. Esto es todo. Permítame citar unas palabras del gran J.N. Darby, que creo expresan muy bien esto. Tener hambre no basta. Debo realmente morir de hambre por saber qué sentimientos hay en su corazón respecto a mí. Luego viene la frase perfecta, dice: cuando el hijo pródigo tuvo hambre,
fue a alimentarse de bellotas o fue a alimentarse de las algarrobas. Pero cuando se sintió morir de hambre o a su padre, esta es la situación. Tener hambre y sed quiere decir estar desesperado. Morir de hambre, sentir que la vida se acaba. Caer en la cuenta de la necesidad premiante de ayuda que tengo. Tener hambre y sed de justicia, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama. Así tiene sed. Por ti, oh Dios, el alma mía. El ciervo o cualquier animal que no toma agua y que no se alimenta, se muere el animal. Y uno mismo, como ser humano, cuando no se alimenta, cuando no está bien nutrido, hay un personaje, más bien doctor, que ha hecho unos videos y tiene un instituto que se llama Natural Slim, se llama Frank Schwab. Tiene unos videos muy buenos, habla acerca del metabolismo, habla acerca de alimentarse muy bien. Y él dice de que la persona que come mucho, eso no es alimentarse. Que el alimentarse es alimentar el cuerpo para que tenga energía. Porque si el cuerpo no tiene energía, no trabaja. El cuerpo se adormece, el cuerpo se apereza y el cuerpo le toca ir hasta el médico, le toca ir a hacer una dieta o le toca rebajar kilos, le toca ir allí a quemar grasa, porque cuando una persona come mucho, lo que hace es adquirir mucha grasa. No hace lo que las personas dicen que es llenarse o alimentarse, sino que es adquirir muchos kilos y mucha grasa. Él dice que esto también es matarse, esto también es llevarlo a la muerte, porque lo que hace es adquirir mucha grasa y que cuando adquiere mucha grasa llega hasta el corazón y da un paro cardíaco, o llega hasta las enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, como problemas en el corazón, muchos problemas. Y él dice que esto es por una mala alimentación. Cuando una mujer sabe qué tipo de metabolismo tiene, él habla acerca de dos metabolismos, uno que es pasivo y el otro que es excitado. Él dice que ambos metabolismos tienen diferentes clases de alimentación y que según cómo se alimenta, entonces el cuerpo puede tener energía, que es lo que necesita para trabajar, que es lo que necesita para su mente trabajar también, su cerebro poder trabajar, para poder tener todo su cuerpo moviendo. Pues se habla acerca del metabolismo, de movimiento, dice él, de energía. Pero cuando una persona, hombre, mujer o desde los niños no se alimentan bien o no nos alimentamos bien, dice él que adquirimos lo que es mucha grasa y esto nos puede llevar a la muerte. En lo que estamos diciendo acá de este animal como el ciervo, o también como uno mismo cuando uno no come, y pues uno podría expresarlo de la siguiente manera, y es que uno como ser humano, el dejar de alimentarse o comer por un día, por 2 días, o por 3 días o por 4 días, según algunos doctores dicen de que el cuerpo puede aguantar hasta 4 o 5 días sin comer, pero no puede aguantar sin tomar agua, porque si no tomas agua, pues inmediatamente al segundo día estás deshidratado y ya te mueres. Entonces, acá estamos hablando de lo que es comer y lo que es alimentarse. Estamos hablando de comida y agua, que es lo que necesita el cuerpo. ¿Qué es lo que necesita el espíritu? Dice, bienaventurados los que tienen hambre. ¿Hambre de qué? Y sed de la justicia. Muchas personas han colocado imágenes como un plato, como cubiertos alrededor, como una cuchara, un trinchete, un cuchillo, como esos cubiertos, allí una servilleta y han puesto encima del plato la Biblia para que comamos, o la Biblia para comer, hablando de la ilustración de que cada día debemos comer de la Biblia, que debemos alimentarnos de ella. Eso es hambre y sed de justicia, verdaderamente es un deseo, necesariamente es una necesidad. ¿Será que comemos de la Biblia? ¿Será que vamos a la Biblia como cuando nuestro cuerpo busca, cuando despierta al mañana? Tengo que tomar, algunos toman unos, acá se le dicen en Colombia, en la mañana, cuando se despierta, tiene que tomar un tinto, tiene que tomar una aguapanela,
En otros países no sé si lo hacen, pero acá en Colombia se hace mucho eso. Se llaman como unos tragos o como algo así. En la mañana se levanta, se toma un trago. Después se toma un trago con alguna harina, como con una galleta. Después en el desayuno está su desayuno. Después del desayuno comen una fruta, comen otra cosa, almuerzo, algo, comida. Y tienen lo que es, después de la comida también tienen otra comida más corta. Hasta que se acuestan. O hasta que nos acostamos. Pues algunos hacen eso. Y pues cuando no se alimenta bien el cuerpo, entonces es donde gana mucha grasa. Pero cuando se alimenta bien, entonces la persona pues está bien. Está bien en una parte saludable, está bien para su trabajo, está su cuerpo con una buena energía para el otro día ir a trabajar. Pero ¿qué sería del cuerpo si no comeríamos eso? O al menos si no se come, aunque sea 3 platos en el día, o al menos 2, porque en algunas partes por la situación económica comen hasta 2. Yo he conocido de hermanos o de hermanas que han dicho, bueno, solamente he podido comer 2 platos durante el día y aguantan con 2 platos durante el día. ¿Qué tal si el cuerpo no se alimenta en un día, 2, 3, 4 días? El hombre lucha mucho por el alimento. El hombre lucha mucho para tener allí su buen alimento, allí tener una bebida, o al menos acá en Colombia el agua es una bendición muy grande porque aunque hay que pagarla, fluye y es bastante. En otras partes no hay mucha agua, en otras partes hay sequedad, la tierra es árida, pero acá tenemos esas bendiciones. Entonces acá se nos está hablando del tener hambre y sed de justicia. ¿Será que pasan 2, 3 días? ¿Será que pasan de un domingo a otro domingo nosotros sin comer de la Biblia? Sin comer de esa justicia para hacer, dice, porque ellos serán saciados. Verdaderamente, después de que come uno el desayuno, un buen desayuno, un buen plato, quedamos saciados, quedamos alimentados, hablando de la buena alimentación. Pero entonces, ¿qué de la Biblia? ¿Será que es igual? ¿Será que solamente la cogemos los domingos? ¿Cuántas veces a la semana, por ejemplo, comemos de ella? La leemos, la predicamos, la aplicamos a nuestra vida, porque más interesante leerla, escucharla, es aplicarla a nuestra vida. Porque eso es lo que nos libera del pecado, la Biblia. Necesitamos entonces recordar esta parte allí de ser primeramente bienaventurados. Primeramente hay que tener hambre y sed de justicia para después tener esa palabra de bienaventurados. Vamos a dejar por ahí. Para el próximo lunes, si Dios permite, seguir estudiando un poco más acerca de esta bienaventuranza. Quiero pedirles de que si tienen algún comentario acerca de la bienaventuranza, lo puedan hacer para que aprendamos un poco más, para que miremos acerca qué le parece estos estudios de las bienaventuranzas. ¿Hemos aprendido? ¿No hemos aprendido? Coloque allí su comentario. Coloque allí qué piensa acerca de este estudio para que sigamos adelante aprendiendo. Porque es importante también lo que ustedes piensan, lo que sienten de este estudio. Es importante mirar cómo les parece el estudio. Es importante mirar si lo que se ha dicho se ha entendido o no se ha entendido. O antes se ha quedado uno más confundido. Como un hermano una vez decía, que después de enseñar la clase le preguntó a sus alumnos, ¿quedó todo entendido? ¿Entendieron? Y que los muchachos se quedaron callados, no dijeron nada. De la conclusión o la frase charra que dijo el maestro fue, ok, ¿ustedes entendieron todo o no entendieron nada? Fue la respuesta que él decía, este maestro. Y lo cierto es que también a veces cuando uno da clase también es bueno preguntar si se ha entendido, si los estudios están siendo comprendidos, si no se está entendiendo, para uno mejorar un poco más la interpretación, la explicación y mirar pues, porque recordemos de que la palabra de Dios es la que nos está moldeando, santificando y purificando. Ella es la que nos está liberando de ese yo
Y acá estamos aprendiendo estas bienaventuranzas que a veces hemos leído por alto, que hemos pasado así, pero que es bueno mirarlas también profundamente, que verdaderamente es lo que Jesucristo habló en ese momento cuando está con los judíos, con los discípulos, con muchas personas, y hablándoles de que esto era necesario para ellos porque Él era el mejor ejemplo, el mejor para imitar Jesucristo mismo, que miraran a Él y que por eso ellos debían de hacer esto también. Entonces vamos a orar, hermanos, hermanas. Gracias por ingresar a Mensaje de Amor para Salvación. Gracias por estar allí. Gracias a nuestros hermanos administradores de la página, al hermano Jorge Pérez, al hermano María José Mendieta, al hermano Aldo, al hermano Faría, al hermano Copado, a todos nuestros hermanos. Gracias por seguir administrando la página web. Sigamos orando. Recuerden, oren mucho por este siervo para que el Señor me conceda un sostenimiento, un recurso, para que el Señor me conceda la oportunidad de poder arreglar la computadora, que para poder predicar a través del Facebook Live, que muchos hermanos lo están haciendo. Este siervo no lo ha podido hacer porque lo está haciendo por el dispositivo celular, porque mi computadora pues aún no sirve, o al menos tengo que formatearla o tengo que hacerle algunos arreglos para que quede bien, que quede mejor, o que el Señor me dé la oportunidad para que pueda comprar esta otra y así poder entonces hacer esta predicación mejor. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Saludos a todos mis hermanos y hermanas en el mundo entero. Recuerde que le habla a su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño desde Colombia, Medellín, Antioquia, hasta donde usted esté. Un abrazo fraternal, un ósculo santo y un apretón de manos. Vamos a orar y vamos a terminar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este tiempo, por esta tarde. Gracias porque nos permite estudiar la palabra de Dios. Gracias por su amor infinito, su bondad infinita, por su longanimidad infinita. Gracias porque permite que su palabra nos edifique, nos moldee, nos santifique, porque su Hijo Cristo es el que nos enseña, nos muestra qué debemos lograr o qué debemos ser para que seamos perdonados, para que tengamos nuevamente el estado original, como dice en el Antiguo Testamento en Génesis, porque usted nos ha creado su imagen y semejanza, la imagen del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos ha creado esa misma imagen, y por eso a través de su palabra podemos lograr esto, podemos lograr cuando obedecemos sus mandamientos. Gracias por enseñarnos de que debemos de obedecer, que debemos escuchar su palabra, que debemos arrepentirnos, que debemos ser bautizados, que debemos ser añadidos a la iglesia, perseverar, ser fieles y así poder ganar la corona de vida. Le rogamos por nuestros amigos y amigas que han escuchado para que ellos entiendan esto y puedan obedecerlo. También rogamos mucho por las personas que se les están dando los estudios, entiendan esto. Y también Dios, ayúdanos para que podamos predicar mejor el Evangelio, llevar mejor su palabra, así como su Hijo Cristo lo hizo, nos lo muestran estos Evangelios, el poder nosotros hacerlo, porque somos discípulos de Él, porque estamos siguiendo sus pisadas de su Hijo Cristo, porque queremos llegar a la plenitud de Él mismo, actuando muy sabiamente, hablando con sabiduría, pensando con sabiduría también, utilizando los medios o los recursos que usted permite que tengamos para actuarlo muy sabiamente y también llevar la predicación, llevar el evangelio, sea por un megáfono, sea por literatura, sea por la internet, sea por la radio, la televisión, sea por los seminarios, por los convivios, sea por las campañas evangelísticas, por todo lo que usted nos permita, sea por ir a otros lugares, a otros países, a otras ciudades, donde quiera que estemos. Bendíganos para que siempre podamos ser de bendición para otras personas, cumpliendo su palabra en nuestra vida, para que seamos esa luz y esa sal de la tierra. En el nombre de su Hijo Cristo, damos muchas gracias por este programa, damos muchas gracias por la emisora radial y damos muchas gracias por todos los que hemos podido ingresar para edificarnos. En el nombre de su Hijo Cristo oramos y damos muchas gracias. Amén. Hermanos, hermanas, bendiciones, feliz tarde, les saluda a su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño. Espero que estemos bien. Felicidades, saludos por allá a todos ustedes. Estaremos, si Dios permite, el día de mañana a las 2 de la tarde hasta las 3 de la tarde, hora colombiana, para seguir estudiando el Evangelio, evangelismo personal, para que sigamos estudiando este tema que nos ayuda bastante a predicar el Evangelio. También queremos seguir invitando para los seminarios que van a estar en estos días, en esta semana próxima, el seminario, y para del 30-31 de julio hasta el 4 de agosto, el de Apología.
En sí no me acuerdo del otro, el que va a haber la semana entrante, pero sé que va a haber un seminario allí que seguro los hermanos han hecho ya la publicidad o que la están haciendo para que podamos ingresar allí y ser edificados con este seminario. Y pues también el seminario de apología. Feliz tarde, Dios nos bendiga, Dios nos guarde y nos veremos el día de mañana si Dios lo permite. Bendiciones a todos.